Evangelio de hoy. Miércoles 22 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 39 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pero comprendan esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que le entraran en su casa. Ustedes también estén preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿Quién es el administrador fiel y prudente? Al que su amo pondrá a cargo de su gente, ¿para qué les dé la ración a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si ese siervo dice en su corazón: Mi amo tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el amo de ese siervo llegará el día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará severamente. Y le asignará el mismo destino que a los que no son fieles. El siervo que conocía la voluntad de su amo, pero no se preparó ni actuó conforme a su voluntad, será severamente castigado. El que no la conocía, pero hizo cosas dignas de castigo, será castigado levemente. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le confió, más se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado a la vigilancia activa. El pasaje de Lucas nos presenta una profunda enseñanza sobre la vigilancia y la responsabilidad en el seguimiento de Jesús. Este fragmento del Evangelio, a través de las palabras de Jesús, enfatiza la necesidad de estar siempre preparados, alertas y comprometidos con nuestra fe, sin caer en la complacencia o el olvido. A través de la metáfora del siervo fiel y el siervo infiel, se nos habla de la importancia de ser fieles a nuestra misión cristiana, mientras esperamos el regreso de Cristo. La vigilancia no es solo una cuestión de esperar pasivamente, sino de vivir activamente en coherencia con la voluntad de Dios. Este texto nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Nos desafía a ser responsables en la administración de lo que se nos ha confiado, y a vivir con una conciencia constante de que la llegada de Cristo será en el momento menos esperado. La enseñanza de Jesús, lejos de ser un simple llamado a la observancia externa, es un llamado a una transformación interior, que se manifiesta en una vida de fidelidad, servicio y esperanza. El vino del Señor y la expectativa de su venida. Jesús comienza este pasaje con una ilustración que nos habla del dueño de la casa, que, al irse, deja a su siervo a cargo de su hogar. El punto central de esta imagen es la venida inesperada del dueño. En un momento de absoluta sorpresa, el dueño regresará, y el siervo que esté preparado y vigilante será recompensado. Esta imagen no solo nos habla de un acontecimiento futuro, sino que nos invita a vivir cada día en una actitud de vigilancia activa, sabiendo que la venida de Cristo puede acontecer en cualquier momento. Es un recordatorio de que nuestras vidas deben estar en constante preparación. La venida de Cristo, como el regreso del dueño de la casa, es un evento que no podemos predecir. En el Evangelio de Lucas,
El Señor nos enseña a no caer en la tentación de relajarnos o desentendernos de nuestra misión. Sabemos que Cristo vendrá, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, la mejor manera de vivir es vivir preparados, esperando siempre en un estado de alerta y dedicación. Esta espera activa es la característica distintiva de un cristiano, que comprende que su vida no se reduce a lo que hace aquí y ahora, sino que está orientada hacia el reino de Dios. El cristiano vive con la esperanza y la anticipación de la venida final de Cristo. Y mientras tanto, cada acción y cada decisión está hecha en este contexto de espera. La imprudencia del siervo infiel. En el corazón de este pasaje se encuentra el contraste entre el siervo fiel y el siervo infiel. Mientras el siervo fiel está preparado, vigilante y cumpliendo su deber, el siervo infiel se dedica a los placeres y a la complacencia, olvidando la misión que le ha sido encomendada. Este siervo infiel representa a aquellos que, por comodidad o descuido, no toman en serio las responsabilidades que les ha confiado Dios. El siervo infiel cree que el regreso del dueño está lejos, que tiene tiempo para vivir a su antojo y para hacer lo que desea. Sin embargo, esta actitud de despreocupación es peligrosa, porque la llegada del dueño, que representa a Cristo, será inesperada. Este siervo es castigado porque no estaba listo, no porque se le haya asignado una tarea imposible, sino porque fue negligente con lo que se le encomendó. En este sentido, la parábola nos confronta con nuestra propia vida cristiana. ¿Estamos viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo? ¿O estamos conscientes de que cada momento es una oportunidad para cumplir con la misión que Dios nos ha dado? La reflexión sobre el siervo infiel también puede llevarnos a cuestionar nuestra relación con los bienes materiales y las comodidades. El Evangelio nos desafía a no permitir que las preocupaciones de este mundo nos adormezcan, nos hagan perder la conciencia de nuestra misión y nos alejen de la vida cristiana que debemos vivir. Vivir de manera responsable es también vivir con generosidad, sin aferrarnos a las riquezas materiales y el confort, sino con la mirada fija en las promesas eternas. La responsabilidad de la luz recibida. Jesús también señala que aquellos que han recibido mucho serán más exigidos. El siervo que recibe más responsabilidades y más confianza por parte de su Señor tiene una mayor responsabilidad sobre sus acciones. Aquellos que han sido bendecidos con más talentos, habilidades o oportunidades tienen el deber de usarlos sabiamente, de manera fiel y fructífera. La parábola subraya que la conciencia de lo que hemos recibido debe ser acompañada por la acción responsable. Esta enseñanza no es solo para los líderes espirituales o aquellos que ocupan posiciones de autoridad, sino para cada cristiano. Todos hemos recibido dones, talentos y bendiciones. Y todos somos responsables ante Dios por cómo los usamos. Las bendiciones y responsabilidades que Dios nos da no deben ser tomadas a la ligera. No se trata solo de lo que hacemos con nuestras riquezas materiales, sino también de cómo vivimos nuestra fe, cómo servimos a los demás y cómo nos preparamos para el encuentro con Cristo. La parábola de los siervos también nos recuerda que la responsabilidad no es solo personal, sino que también tiene una dimensión comunitaria. Lo que cada uno de nosotros hace o deja de hacer afecta al cuerpo de la Iglesia. La vigilancia y la fidelidad no son solo esfuerzos individuales. Son parte de nuestra llamada a construir el reino de Dios en la tierra, como miembros de una comunidad de fe. La vigilancia y la preparación espiritual.
En este contexto, la vigilancia no es solo un estado físico de estar alerta, sino una actitud espiritual profunda que involucra la conciencia de la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. La preparación espiritual es esencial para vivir vigilantes. No basta con estar físicamente preparados. Necesitamos estar espiritualmente alertas, atentos a la voz de Dios en nuestra vida diaria, sabiendo que el regreso de Cristo será una manifestación de su justicia, pero también de su amor y misericordia. Esto implica una vida de oración constante, de escucha de la palabra de Dios, de participación en los sacramentos y de servicio al prójimo. La vigilancia se vive también en el encuentro con Dios en lo cotidiano, en los pequeños gestos de amor y generosidad, en la constancia de la fe a pesar de las dificultades. Vivir vigilantes es vivir con una orientación clara hacia el reino de Dios, sin perder la perspectiva de lo que verdaderamente importa: la justicia de Dios y la expectativa de su juicio. Una parte fundamental de este pasaje es la enseñanza sobre el juicio que recibirá cada uno según lo que haya hecho con los talentos y responsabilidades que Dios le ha dado. Jesús deja claro que no todos recibirán el mismo trato. Aquellos que han sido fieles, aunque hayan recibido menos, serán premiados, mientras que aquellos que han sido infieles, aunque hayan recibido más, serán castigados. La justicia de Dios es perfecta, y el juicio que Él traerá no será arbitrario, sino que será justo y basado en lo que cada uno ha hecho con lo que se le ha confiado. Este mensaje tiene una fuerte carga ética. Nos recuerda que debemos vivir no solo esperando la recompensa de Dios, sino también siendo conscientes de la justicia que Él aplicará a cada uno. El juicio de Dios no se basa en lo que aparentamos ser, sino en lo que realmente somos y hacemos. Vivir en vigilancia es vivir con la conciencia de que, a cada momento, estamos construyendo nuestro juicio final. Este juicio no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de nuestras decisiones y acciones en la vida. Dios juzgará con rectitud, pero también con amor. La importancia de la vigilancia colectiva. Aunque la parábola habla en términos individuales, también tiene una dimensión comunitaria. La vigilancia cristiana no es solo un asunto personal, sino también un llamado a vivir como comunidad. Cada miembro de la Iglesia tiene una responsabilidad frente a los demás, ya que el bienestar de la comunidad depende del comportamiento individual de sus miembros. La fidelidad de uno contribuye al bienestar del todo. La vigilancia en la vida cristiana es, por lo tanto, una tarea colectiva que nos llama a vivir unidos en la fe, en la esperanza y en el amor. El cuidado mutuo y el apoyo dentro de la comunidad cristiana son esenciales para que todos estemos preparados para el regreso de Cristo. Esto implica orar los unos por los otros, animarnos en la fe y corregirnos con caridad. Vivir vigilantes es también estar alertas a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y ayudarles a mantenerse firmes en su camino hacia el reino. Vivir en esperanza y responsabilidad. El pasaje de Lucas nos recuerda que la vida cristiana no es solo un camino de espera pasiva, sino un llamado a vivir en responsabilidad y fidelidad en cada momento. La vigilancia no es solo una preparación para la venida de Cristo, sino una vida activa de servicio, de compromiso con la justicia de Dios y de cuidado por los demás.
mientras esperamos el regreso del Señor. Debemos vivir como siervos fieles, preparados y comprometidos con la misión que se nos ha encomendado. Al hacerlo, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del amor y la justicia de Dios. Y nos preparamos para el encuentro glorioso con Él. En cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, debemos recordar que somos responsables ante Él. Que el juicio será justo, pero también lleno de misericordia. Para aquellos que han vivido fielmente. Vivir vigilantes es vivir con esperanza, con confianza y con una firme determinación de servir a Dios y al prójimo hasta el final. La reflexión sobre Lucas también nos lleva a considerar el amor y la justicia de Dios de una manera profunda. Dios no solo nos pide vigilancia por su propio bien, sino por el nuestro, ya que la vigilancia espiritual es la forma más plena de vivir en libertad y autenticidad. En este contexto, la vigilancia no es simplemente un medio para evitar el castigo, sino un camino hacia la plenitud de vida que Dios nos ofrece. Es importante comprender que la vida cristiana es una constante invitación a vivir en coherencia con nuestra fe, con nuestra esperanza y con nuestro amor. El cristiano, consciente de que la venida del Señor será en un momento inesperado, se dedica a vivir cada día como si fuera el último, con el mismo ardor y dedicación con que esperaría al más querido de sus seres amados. El regreso de Cristo no debe verse como un evento distante y lejano, sino como una realidad que configura cada uno de nuestros pasos, decisiones y acciones cotidianas. Es más que una expectativa. Es una motivación que da dirección a nuestra vida. La parábola del siervo fiel y del infiel también nos recuerda la importancia de la coherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones. La fe no puede quedar relegada a un espacio aislado en nuestras vidas. Debe impregnar todos los ámbitos de nuestra existencia. Si creemos en un Dios justo y misericordioso, nuestras acciones deben reflejar ese mismo sentido de justicia y misericordia. El verdadero cristiano es aquel que actúa de acuerdo a los principios del Evangelio. No solo cuando se le observa, sino en todo momento, aun cuando está solo. En la intimidad de su corazón. Esta reflexión se extiende más allá del individuo para tocarnos como miembros de la comunidad cristiana. La vigilancia no es solo un reto personal, sino comunitario. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos responsables de ayudarnos mutuamente a mantener la fe, a vivir con coherencia y a estar preparados para el regreso de Cristo. El cuidado espiritual mutuo dentro de la comunidad es crucial para nuestra perseverancia y para nuestra fidelidad al llamado de Dios. En este sentido, cada cristiano, al vivir su fe de manera activa y vigilante, contribuye al bienestar espiritual de toda la Iglesia. Por otro lado, la parábola también destaca una enseñanza profunda sobre la gracia y la misericordia divina. El hecho de que Dios nos haya confiado tantas bendiciones, dones y responsabilidades refleja su amor y generosidad hacia nosotros. Sin embargo, este amor no es un permiso para la negligencia o el abandono, sino una invitación a la fidelidad y al compromiso. El siervo que fue fiel, incluso en la espera, fue recompensado por su fidelidad. Esta recompensa, sin embargo, no es solo un premio material, sino la entrada en la alegría del Señor, que es la verdadera recompensa para el cristiano. De igual manera, la parábola de los siervos resalta
La importancia de la paciencia y la perseverancia en la vida cristiana. La vigilancia no es un esfuerzo momentáneo, ni algo que se hace solo de vez en cuando, sino una disciplina diaria. El cristiano no puede permitirse vivir de manera superficial, solo cumpliendo con los mínimos requerimientos. La vigilancia constante es un acto de fidelidad y de entrega a Dios, que se da a lo largo de toda la vida. Por eso, el verdadero discípulo se compromete a vivir su fe cada día, con constancia y amor, con la mirada fija en el reino de Dios. En resumen, esta reflexión sobre Lucas es un llamado a una vida cristiana activa, comprometida y vigilante. Nos invita a vivir con la mirada puesta en la eternidad, mientras cumplimos con nuestra misión en el mundo. La venida de Cristo no debe generar miedo, sino una santa expectación. Un anhelo profundo de encontrarnos con Él cara a cara. Y mientras esperamos, nuestra vida debe reflejar esa esperanza. Esa espera activa, que nos lleva a vivir con generosidad, justicia y amor, siempre vigilantes, siempre fieles. Siempre listos para entrar en la alegría del Señor. En este contexto, el Evangelio no solo habla de una espera inactiva, como esperar a que alguien llegue sin hacer nada, sino de una espera llena de actividad espiritual. Esta espera es activa porque nos pide que sigamos el camino de la justicia, la misericordia, la humildad y la fe. Debemos vivir con la esperanza de la llegada de Cristo, pero también con la urgencia de ser testigos de su amor y su mensaje en el mundo. La vida cristiana no es una vida de pasividad, sino de constante crecimiento en gracia y fidelidad. Un aspecto relevante de esta reflexión es que la parábola también señala un juicio. El siervo que no fue fiel será castigado. No se trata solo de una advertencia externa, sino de un recordatorio de que nuestras decisiones y acciones, por más pequeñas que parezcan, tienen consecuencias eternas. El cristiano que descuida su fe y se entrega a la indulgencia y la complacencia personal se pone en riesgo de perder esa relación profunda con Dios. Este es un llamado a no tomar nuestra fe a la ligera ni a pensar que nuestra vida cristiana es algo secundario o accesible solo cuando tenemos tiempo. La vida cristiana es una llamada a la excelencia y a la coherencia constante con los principios del Evangelio. En el plano comunitario, la vigilancia también tiene un aspecto de responsabilidad compartida. Somos responsables no solo de nuestra propia vida, sino también de la vida espiritual de los demás. En la comunidad cristiana, el crecimiento y la madurez espiritual no son esfuerzos solitarios. En lugar de ello, deben ser esfuerzos compartidos, que nos lleven a cuidarnos mutuamente, a ayudarnos a crecer en la fe y a mantenernos alertas en nuestra relación con Dios. Si uno de nosotros se descuida, la comunidad se ve afectada. Así, la vigilancia y la fidelidad son también cuestiones comunitarias, que deben ser vividas en solidaridad. Además, el pasaje muestra que aquellos que fueron fieles y vigilantes recibirán una recompensa que no es solo temporal, sino eterna. La recompensa no es únicamente algo que se nos da en esta vida, sino una entrada en la alegría del Señor, que es el verdadero propósito de nuestra existencia. El reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una realidad presente que debemos vivir y experimentar desde ya. Cada vez que actuamos con justicia, cada vez que vivimos con amor, cada vez que perdonamos, estamos participando de esa vida eterna que Cristo nos ha prometido. Es importante destacar que el término siervo fiel
No se refiere a alguien que actúa de manera perfecta, sino a alguien que está dispuesto a esforzarse, a levantarse nuevamente después de cada caída, a seguir fielmente el camino que Cristo nos ha trazado. La vigilancia no es una cuestión de no equivocarse, sino de mantenerse firmes en el camino, a pesar de nuestras debilidades y fracasos. El cristiano no es alguien que nunca se cae, sino alguien que, al caer, se levanta con esperanza y sigue adelante con la mirada puesta en el amor de Dios. La parábola también toca el corazón de la relación de confianza entre el siervo y su amo. Cristo, al igual que el amo en la parábola, nos ha dado muchas bendiciones y dones, y espera que seamos fieles administradores de esos regalos. La confianza que Dios deposita en nosotros debe ser respondida con nuestra fidelidad y compromiso. Este es un recordatorio profundo de que somos administradores de los bienes de Dios en la tierra. Cada talento, cada habilidad, cada oportunidad que Dios nos da, es una oportunidad para ser fieles a Él y a su misión. Además, debemos recordar que la vigilancia cristiana no es solo un acto de espera pasiva, sino un acto de conversión continua. La vida cristiana es un proceso de transformación constante, en el cual el corazón del cristiano se va purificando y modelando más y más según el ejemplo de Cristo. Este proceso de conversión no termina nunca, porque siempre hay algo en nosotros que necesita ser transformado. La vigilancia es, por lo tanto, una disposición interior que nos mueve constantemente a la autoevaluación, al arrepentimiento y a la renovación. En este sentido, la vida cristiana no es un estado fijo, sino una dinámica de crecimiento. No podemos pensar que hemos alcanzado la perfección, sino que debemos vivir cada día como una oportunidad para crecer más cerca de Dios. La vigilancia, entonces, también implica una actitud de humildad, sabiendo que siempre necesitamos la ayuda de Dios para permanecer fieles y vigilantes. Es en la dependencia de su gracia donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Y es en la humildad de nuestro corazón donde la gracia de Dios puede actuar con mayor libertad. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando los recursos que Dios nos ha dado. Nuestra vida, nuestras posesiones, nuestros talentos, nuestros tiempos y nuestra energía. Todo debe ser puesto al servicio del reino de Dios. En una sociedad que a menudo valora el individualismo y el egoísmo, el cristiano está llamado a una vida de generosidad, de servicio y de sacrificio. La fidelidad a Dios se mide por nuestra disposición a servir a los demás, especialmente a los más necesitados, los que sufren, los que están excluidos. La vigilancia cristiana se refleja en cómo vivimos nuestra fe, en relación con los demás, en cómo compartimos lo que tenemos, y en cómo respondemos a las necesidades del mundo. Por todo esto, la parábola de Lucas nos invita a vivir con un sentido profundo de propósito, de preparación y de servicio. Nos desafía a vivir con la mirada fija en el reino de Dios, y a vivir con generosidad, justicia y amor. Nos llama a no vivir como si este mundo fuera todo lo que importa, sino a ver nuestra vida desde la perspectiva de la eternidad. Y, sobre todo, nos invita a vivir siempre vigilantes, siempre atentos a la venida del Señor, con el corazón dispuesto a recibir su amor y su gracia. La vigilancia, un llamado a la fidelidad activa. La vigilancia a la que Cristo nos llama.
No es simplemente un estado pasivo de espera. Más bien, es una invitación a vivir activamente en la fe. No es suficiente con ser cristiano solo de nombre, o con asistir a la iglesia de manera ritual. El seguimiento de Cristo requiere una fidelidad constante, en la que no solo participamos de los bienes del reino de Dios, sino que también nos comprometemos a vivir conforme a sus enseñanzas todos los días. Esta vigilancia está profundamente ligada a la fidelidad, a los principios del Evangelio. Vivir de acuerdo con los valores cristianos en cada ámbito de nuestra vida. En el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Es la verdadera forma de estar atentos a la venida del Señor. El desafío de la responsabilidad. Cada cristiano tiene una responsabilidad directa frente a Dios. Jesús pone en esta parábola al siervo fiel como ejemplo de una vida que responde a esa llamada. La responsabilidad no es únicamente sobre nuestras propias acciones, sino también sobre nuestra relación con los demás. El cuidado de la comunidad, la transmisión del mensaje del Evangelio. El socorro a los pobres y la lucha por la justicia. Son solo algunas de las dimensiones de esa responsabilidad. La fidelidad a Dios no es algo privado, sino que tiene un impacto directo en nuestra comunidad, en el mundo. Cuando vivimos de manera vigilante, no solo estamos preparando nuestras almas para el encuentro con Cristo, sino que estamos siendo agentes de cambio en el mundo. La vigilancia es, por lo tanto, un acto comunitario. Una responsabilidad compartida entre todos los creyentes. La mente y el corazón siempre alertas. Vigilancia implica que estemos mental y emocionalmente preparados para el regreso de Cristo. Tanto si es en nuestra vida personal como en el día del juicio final. La idea de estar listos no se refiere solo a estar preparados en el sentido exterior, como si tuviéramos las pertenencias listas o las tareas al día. Más bien, la vigilancia implica que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestra mente se enfoque en lo que realmente importa. Los cristianos estamos llamados a estar siempre preparados. No solo externamente, sino también interiormente. Esto significa mantener nuestro corazón libre de vanidades, celos y preocupaciones materiales, y lleno de amor por Dios y por los demás. Solo con un corazón limpio y dispuesto a hacer el bien, podemos estar verdaderamente listos para recibir al Señor. La parábola y la consecuencia de la inacción. El siervo que descuida su responsabilidad y se entregó al lujo y la satisfacción persona. Él es un ejemplo de la consecuencia de la inacción. Al no estar vigilante, el siervo pierde el propósito para el cual fue llamado y se aparta del reino de Dios. Este es un mensaje claro para nosotros, que vivimos en un mundo que a menudo nos anima a perseguir intereses egoístas, a desviar nuestra atención de lo que realmente importa. La inacción espiritual, el abandono de la oración y la falta de compromiso con la vida cristiana tienen consecuencias. Al igual que en la parábola, cuando no estamos preparados, nos arriesgamos a perder la bendición de vivir en la presencia de Dios y de ser parte activa de su misión en el mundo. La promesa de la recompensa. Jesús no solo señala las consecuencias del descuido, sino que también nos asegura que la fidelidad será recompensada. Los siervos que estén vigilantes serán premiados con una entrada en la alegría de su Señor. Esta recompensa es mucho más que un simple reconocimiento. Se trata de una participación activa en la vida del reino de Dios.
Los que han sido fieles a lo largo de su vida. Que han cuidado de su relación con Dios y con los demás. Recibirán no solo una bendición temporal, sino una eternidad llena de paz y amor. La promesa de Jesús nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que nuestra fidelidad tiene un valor eterno. La recompensa no se limita a lo material, sino a la vida que solo Dios puede ofrecer. Una vida plena, en comunión con Él para siempre. La lección de la humildad. Una de las claves de la vigilancia es la humildad. La vigilancia cristiana no es un acto de soberbia o de confianza en uno mismo, sino de constante dependencia de Dios. Ser vigilante implica reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de la gracia divina. El cristiano que es consciente de sus debilidades, que se mantiene humilde y reconoce que solo a través de la ayuda de Dios puede ser fiel, está en el camino correcto. La vigilancia, entonces, no es un acto de autosuficiencia, sino de humildad y rendición ante la voluntad divina. Al estar conscientes de nuestra necesidad de Dios, mantenemos nuestros corazones abiertos a su gracia, y nos mantenemos en la senda de la fidelidad. La urgencia del llamado. El llamado a la vigilancia es urgente. El Señor nos invita a vivir de tal manera que estemos preparados en todo momento para su llegada. La vida no nos da garantías de tiempo, y solo Dios sabe cuándo será nuestro último día. La parábola nos recuerda la incertidumbre de la vida humana y la certeza de la venida de Cristo. El tiempo que tenemos en esta vida es precioso y limitado, y, por lo tanto, debemos aprovecharlo sabiamente. Vivir de manera vigilante, con el corazón enfocado en lo eterno, nos ayuda a no caer en la trampa de la procrastinación espiritual, pensando que tenemos todo el tiempo del mundo para cambiar, crecer o arrepentirnos. La vigilancia nos pide que vivamos con la urgencia de saber que el reino de Dios está cerca y que es necesario estar listos para él. La salvación es un regalo, pero también una responsabilidad. La salvación que Cristo ofrece es un regalo, pero, como vimos en la parábola, está ligada a nuestra responsabilidad. No basta con recibir el don de la salvación, sino que debemos vivir de manera digna de él. Vivir en la fe requiere que no solo pongamos nuestras expectativas en lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino también que pongamos nuestra vida al servicio de él. La fidelidad cristiana no es una relación pasiva, sino activa. El cristiano no se limita a recibir la gracia, sino que responde con actos concretos de amor y obediencia. Esta es la llamada a una vida de servicio, a ser testigos y obreros en la viña del Señor, comprometidos con el bien de los demás. La comunidad cristiana, un pueblo vigilante. El llamado a la vigilancia no es solo un esfuerzo personal, sino también comunitario. El cristiano no vive en soledad, sino en comunidad. El cuerpo de Cristo está llamado a vivir en unidad y a cuidar unos de otros. La vigilancia cristiana también incluye el cuidado de la vida espiritual de los demás. Cada miembro de la comunidad tiene la responsabilidad de fortalecer y animar a los demás a mantenerse fieles, a estar alertas y a vivir según la voluntad de Dios. La vigilancia no es solo una práctica individual, sino un compromiso compartido de vivir como pueblo de Dios, cada uno edificando a los demás en la fe. El cristianismo no es una fe privada, sino comunitaria, y nuestra fidelidad afecta a todo el cuerpo de Cristo. El significado del ser siervo.
El concepto de ser un siervo fiel es fundamental en la enseñanza cristiana. El siervo no actúa por interés propio, sino por el bien de su Señor. Esta actitud de servicio debe caracterizar a todo cristiano. Si bien nuestra relación con Dios implica una profunda gratitud por el don de la salvación, también implica un compromiso de vivir como siervos. Este llamado a la humildad y al servicio no es solo un acto de obediencia, sino un reflejo del amor de Cristo por nosotros. Al servir a Dios y a los demás, participamos activamente en su obra redentora en el mundo y crecemos en nuestra relación con Él. Con todo esto, el pasaje de Lucas nos invita a ser vigilantes, fieles y humildes. Nos llama a vivir de manera activa en nuestra fe, a servir con generosidad y a mantener nuestra mirada fija en la venida del Señor. Este llamado es urgente y comunitario, y nos recuerda que cada acción que realizamos tiene un impacto eterno. Vivir en la vigilancia cristiana no solo es estar preparados para el futuro, sino también vivir con la esperanza y el compromiso de ser los testigos y servidores del reino de Dios aquí en la tierra. El desafío de vivir en un mundo incierto. Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre y el caos, donde las preocupaciones por el futuro, los cambios sociales y las inseguridades son parte de nuestra cotidianidad. En medio de todo esto, el llamado a estar vigilantes y preparados para la venida del Señor cobra aún más relevancia. Este desafío de vivir con un sentido de urgencia y conciencia, sabiendo que el retorno de Cristo puede ser en cualquier momento, nos invita a centrar nuestra vida no en las certezas mundanas, sino en las promesas eternas. No podemos permitir que el ruido del mundo apague nuestra atención a lo que verdaderamente importa. Estar preparados espiritualmente, vivir en la justicia y ser testigos del amor de Dios en un mundo que clama por esperanza. La inmediatez de la vigilancia espiritual. La parábola de Jesús nos recuerda que la vigilancia espiritual no es un concepto abstracto, sino una necesidad urgente y concreta. La inmediatez de esta vigilancia se refleja en la vida cotidiana. Cada momento es una oportunidad para crecer en la fe, para hacer una obra buena, para cambiar nuestro corazón. El reino de Dios no es algo que solo esperamos pasivamente, sino que es algo que ya está en proceso de realización en nuestra vida. Si vivimos con la conciencia de que el Señor puede regresar en cualquier momento, entonces cada día se convierte en un llamado a estar listos, a vivir como si fuera el último, no por temor, sino por amor y gratitud hacia Dios. La vigilia espiritual implica estar alertas no solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra existencia. El reto de la perseverancia en la fe. A menudo, la vida cristiana puede parecer monótona, sobre todo cuando los resultados no son inmediatos o visibles. Sin embargo, la parábola nos invita a la perseverancia. La fidelidad diaria a Dios, aunque a veces puede parecer un esfuerzo sin recompensa inmediata, tiene un valor eterno. A través de la perseverancia, la vigilia se convierte en una disciplina que nos forma, nos transforma y nos prepara para recibir al Señor cuando Él venga. La perseverancia en la fe, especialmente cuando las pruebas de la vida nos golpean, es una manifestación de la confianza en las promesas de Dios. La vigilancia es un compromiso continuo que, aunque desafiante, nos permite ser más como Cristo en cada paso que damos. El cuidado por el otro, la responsabilidad social. Cuando hablamos de estar vigilantes, no solo nos referimos a nuestro bienestar espiritual,
sino también a la necesidad de cuidar a los demás. El llamado a la vigilancia es también un llamado a la acción en favor de los más necesitados. Ser vigilante no significa solo atender nuestras necesidades, sino ser atentos a los hermanos que nos rodean. La parábola invita a los siervos a ser responsables, no solo de su propia vida, sino también de la vida de los demás. En este sentido, la vigilancia es un acto de servicio y de compasión. Si estamos realmente preparados para recibir al Señor, también debemos estar preparados para dar de nosotros mismos en amor y servicio. La vigilante acción cristiana implica hacer el bien, ayudar a los débiles y luchar por la justicia. La misericordia de Dios como estímulo para la vigilancia. La vigilancia no se basa en el miedo, sino en la confianza en la misericordia de Dios. Jesús nos asegura que aquellos que permanecen fieles en su vigilancia recibirán una recompensa divina. Este amor y misericordia de Dios, que se nos ha mostrado a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, nos deben impulsar a vivir con esperanza y alegría. No vivimos con temor al castigo, sino con el deseo profundo de agradar a Dios, de servirle y de prepararnos para vivir con Él eternamente. El amor de Dios nos motiva a mantener la vigilancia en la fe, a no desmayar ante las dificultades, sino a seguir adelante con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra vida espiritual. La condición del corazón para estar listos para vivir en vigilancia espiritual. Es esencial que nuestro corazón esté en sintonía con el de Dios. El corazón vigilante es un corazón que permanece limpio, que no se deja distraer por las riquezas, los placeres mundanos o las preocupaciones pasajeras. La parábola nos muestra que la vigilancia no se trata simplemente de una actitud externa de estar despiertos, sino de una transformación interna en la que nuestro corazón se orienta hacia Dios y su reino. Esta disposición interior se expresa en nuestras acciones cotidianas, en cómo vivimos nuestras relaciones, en cómo manejamos las dificultades y cómo amamos a los demás. La vigilancia comienza en el corazón, y es desde ahí que podemos estar verdaderamente preparados. La llamada a la alegría en la vigilancia. Aunque la vigilancia requiere esfuerzo y puede parecer exigente, también trae consigo una profunda alegría. La alegría de servir al Señor, de saber que estamos trabajando para algo eterno y trascendente, llena el corazón del creyente. La vigilancia no es una carga, sino una bendición. Vivir atentos a la voluntad de Dios nos permite experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las pruebas. Esta alegría no es solo una emoción pasajera, sino una disposición constante que nos permite ver la vida desde la perspectiva del reino de Dios. Cuando vivimos con este gozo, nuestra vigilancia no se convierte en una rutina monótona, sino en un deleite de estar cada vez más cerca de Dios. El desafío de la disposición completa. Estar preparados para la venida del Señor implica tener una disposición completa, sin reservas, para vivir según su voluntad. La parábola de los siervos nos llama a ser siervos fieles, dispuestos a actuar con diligencia, no solo cuando es conveniente, sino en todo momento. Esta disposición completa implica estar listos a hacer la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias. Ser fiel no es solo cumplir con los deberes cuando estamos en buen momento, sino actuar con fidelidad incluso cuando las cosas son difíciles.
La vigilancia cristiana exige una entrega total. Un deseo constante de vivir conforme a la llamada divina. La comunidad cristiana como testimonio de vigilancia. La vigilancia no es solo un esfuerzo individual, sino comunitario. La comunidad cristiana está llamada a ser un testimonio de vigilancia ante el mundo. Vivir como pueblo de Dios implica que, juntos, estemos preparados para la venida de Cristo. Cada uno ayudando al otro a mantenerse fiel. En una comunidad vigilante, nos apoyamos mutuamente. Compartimos nuestras luchas y nuestras alegrías. Y nos alentamos a perseverar en la fe. La unidad en la vigilancia fortalece a la comunidad y se convierte en un testimonio visible de lo que significa vivir a la espera de Cristo. La comunidad cristiana no solo debe esperar la venida del Señor con ansias, sino vivir cada día de manera que ese anhelo sea evidente para los demás. La vigilancia como parte de la identidad cristiana. La vigilancia es esencial para la identidad cristiana. Ser cristiano implica estar siempre en espera de algo más grande que nosotros mismos. La venida del reino de Dios. Esta espera activa define nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra manera de ver el mundo. Vivir vigilantes es un testimonio del deseo profundo de ser más como Cristo. De no conformarnos con lo que es temporal, sino de poner nuestra esperanza en lo eterno. Cuando vivimos con la certeza de que el Señor puede regresar en cualquier momento, nos desprendemos de la vanidad y las preocupaciones que dominan muchas otras vidas. Y vivimos con la certeza de que cada momento cuenta. Cada acción tiene un propósito eterno y cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios. La vigilancia cristiana, por lo tanto, es mucho más que una preparación pasiva. Es una forma activa y comprometida de vivir. Nos llama a servir, a vivir con alegría, a cuidar el corazón y a ser responsables unos con otros. Todo mientras mantenemos los ojos fijos en la promesa de la venida de Cristo. Es un camino de perseverancia, de amor y de esperanza, en el que nos esforzamos por ser cada vez más fieles a la vocación que hemos recibido de Dios. La responsabilidad en la vida cristiana. El pasaje nos recuerda que somos responsables de la fidelidad que hemos recibido. Como siervos de Cristo, estamos llamados a actuar con sabiduría y generosidad, a servir a los demás, a cuidar de los que nos rodean, y a estar siempre dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios. Esta responsabilidad no solo se refiere a nuestras acciones externas, sino también a la actitud de nuestro corazón. Ser fieles implica una dedicación constante, no solo en los momentos fáciles, sino también en los momentos de dificultad. La responsabilidad cristiana nos lleva a vivir según los principios del Evangelio, siendo conscientes de que nuestras acciones, pensamientos y actitudes tienen un impacto en los demás y en nuestra relación con Dios. Es un recordatorio de que no podemos vivir como si nuestra vida no tuviera consecuencias, ni vivir solo para nuestro propio beneficio. Cada uno de nosotros tiene una misión en el mundo, y esa misión debe ser vivida con responsabilidad y amor. La responsabilidad también incluye la obligación de mantener la paz y la unidad en la comunidad cristiana. Vivir en armonía con los demás, buscando el bien común y trabajando juntos para construir el reino de Dios. Es parte integral de nuestra misión. La comunidad cristiana no debe ser un lugar de competencia o división, sino un lugar de apoyo mutuo, donde cada miembro trabaja en conjunto para el bien de todos.
El castigo para los infieles, una advertencia y una llamada a la conversión. El pasaje también nos habla de la severidad del castigo para aquellos que no cumplen con su responsabilidad. Aunque este castigo puede parecer duro, es en realidad una advertencia de la seriedad con la que Dios toma nuestras decisiones y acciones. Vivir de manera infiel no solo tiene consecuencias para nuestra relación con Dios, sino que también daña nuestra propia vida interior, afectando nuestra paz, nuestra alegría y nuestra capacidad para amar. El castigo no es algo que Dios quiera para nosotros, pero es el resultado natural de no vivir según los principios de su reino. No se trata de un castigo arbitrario o injusto, sino de una consecuencia lógica del pecado y de la infidelidad. Dios nos llama a vivir de manera fiel. No porque quiera condenarnos, sino porque sabe que vivir según su voluntad es lo que nos trae verdadera paz, felicidad y plenitud. Sin embargo, el mensaje principal de este pasaje no es solo el castigo, sino la invitación a la conversión. Dios siempre nos ofrece la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de volver a Él. No importa cuán alejados hayamos estado de su voluntad. Siempre hay un camino de regreso. La fidelidad es algo que se cultiva a lo largo de toda la vida. Y cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. El amor como fundación de la fidelidad. En última instancia, la fidelidad que Jesús nos invita a vivir no es una fidelidad basada solo en el temor al castigo o en el cumplimiento de un deber, sino en el amor a Dios. La fidelidad cristiana tiene sus raíces en el amor que Dios nos ha mostrado. Un amor que nos llama a vivir para Él y para los demás. Esta fidelidad no es una carga, sino una respuesta de gratitud a la inmensa bondad y misericordia de Dios. Amar a Dios nos lleva a vivir según su voluntad, a servir a los demás con generosidad y a hacer todo lo posible para construir un mundo más justo y lleno de paz. La fidelidad es la respuesta natural al amor de Dios, y es una manifestación de nuestro compromiso con Él. Así, la vida cristiana se convierte en un camino de amor y servicio. Un camino de transformación personal y de transformación del mundo a nuestro alrededor. Vivir en vigilancia y fidelidad. El pasaje de Lucas nos invita a vivir con vigilancia y fidelidad, sabiendo que nuestro tiempo en este mundo es limitado, y que debemos estar siempre preparados para el regreso de Cristo. Esta espera no es una espera pasiva, sino una espera activa, llena de amor, responsabilidad y servicio. Vivir en fidelidad a Dios y a los demás es nuestra verdadera misión. Y es la única manera en que podemos experimentar la paz y la alegría que vienen del reino de Dios. Al vivir con esta conciencia, nuestra vida adquiere un propósito más profundo, ya que todo lo que hacemos, por pequeño que sea, tiene un valor eterno. La fidelidad no se mide solo en los grandes actos, sino también en las pequeñas decisiones diarias, en nuestra disposición a servir y amar en lo cotidiano. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios es el camino hacia la verdadera plenitud. Y es la forma en que nos preparamos para el encuentro definitivo con nuestro Señor. Este pasaje nos recuerda que, aunque el regreso de Cristo sea incierto, siempre estamos llamados a vivir con esperanza y responsabilidad, sabiendo que cada momento de nuestra vida tiene un propósito divino. Vivir en fidelidad, esperanza y amor.
Es la verdadera preparación para el regreso del Señor. Para continuar con la reflexión sobre el Evangelio de Lucas. Es importante profundizar en algunos de los temas clave que se nos presentan, como la vigilancia activa, la responsabilidad de vivir en fidelidad y la importancia de la disposición constante para la venida del Señor. Esta llamada a la vigilancia nos invita a examinar nuestra vida, a preguntarnos en qué áreas estamos siendo fieles y en cuáles estamos fallando, para, con la ayuda de la gracia divina, corregir el rumbo y seguir adelante con un corazón renovado. La vigilancia activa implica no solo estar atentos a la espera de algo que sucederá, sino que debemos ser conscientes de la urgencia de vivir cada día como si fuera el último. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias reflejan la calidad de nuestra preparación espiritual. Cada uno de nosotros es un siervo que está llamado a cumplir con los deberes que le han sido encomendados, con la confianza de que, aunque a veces parece que las recompensas no son inmediatas, todo lo que hacemos en fidelidad a Dios tiene un valor eterno. En este sentido, podemos preguntarnos: ¿estamos cumpliendo con nuestros compromisos cristianos y con nuestras responsabilidades en el mundo con el mismo fervor con el que un siervo cumpliría su tarea si supiera que el amo está cerca? La falta de preparación, la negligencia o la complacencia en nuestra vida espiritual pueden tener consecuencias, no porque Dios desee castigar, sino porque Él desea que vivamos en la plenitud de su amor y gracia. La negligencia espiritual, por tanto, no solo nos priva de la recompensa final, sino que también nos aleja de la paz interior, que solo el cumplimiento fiel de su voluntad puede proporcionarnos. A lo largo de la vida cristiana, muchas veces nos enfrentamos a la tentación de pensar que, como el siervo infiel, el amo tarda en llegar, y que, por lo tanto, podemos relajarnos y dejar de ser vigilantes. Esta mentalidad puede surgir en nuestra vida espiritual, sobre todo cuando las dificultades o las pruebas parecen prolongarse, y parece que no hay respuestas inmediatas a nuestras oraciones o acciones. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos reforzar nuestra fidelidad, recordando que la vida cristiana no se basa en recompensas inmediatas, sino en la promesa de que Dios siempre cumple sus promesas a su tiempo. La clave aquí es vivir con la disposición interior de que, si bien no sabemos el momento exacto en que el Señor vendrá, si sabemos que cada uno de nuestros días tiene un propósito divino, la espera activa, entonces, se convierte en una vida vivida en plenitud. No en la pasividad, sino en la constante preparación para lo eterno. Vivir en vigilancia activa implica estar dispuestos a responder a las necesidades del prójimo, a servir a los demás sin esperar recompensas, a vivir en justicia, misericordia y paz, y a esforzarnos por vivir en armonía con el llamado divino. El amor por Dios y la fidelidad a su voluntad deben ser el motor de todas nuestras acciones. Si seguimos el ejemplo del siervo fiel, no lo hacemos solo por temor al castigo, sino por amor a aquel que nos ha llamado a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Este amor transformador nos mueve a ser generosos, justos y misericordiosos en todas nuestras relaciones, y a servir con gozo y gratitud. Al comprender que la fidelidad es un acto de amor,
Nuestra espera activa se convierte en un deseo sincero de agradar a Dios en cada momento. La fidelidad también implica un corazón que está dispuesto a rendirse completamente a la voluntad de Dios, sin reservas. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos invita a reconocer que no somos dueños de nuestra vida, sino administradores de los talentos y las bendiciones que Él nos ha dado. En este sentido, la vigilancia y la fidelidad no se limitan solo a una observación externa, sino que deben implicar una transformación interior. Ser un siervo fiel significa tener una disposición de corazón que se guía por la sabiduría de Dios y que se traduce en acciones concretas que reflejan su amor. El llamado a la fidelidad no es solo para aquellos que tienen una gran visibilidad en la comunidad cristiana, sino para cada uno de nosotros. La vida cristiana no se mide por el reconocimiento humano, sino por la fidelidad a la pequeña y a la gran misión que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Y cada una de nuestras acciones tiene un impacto en la construcción del reino de Dios. Por tanto, no importa cuán pequeña o grande sea nuestra labor. Lo importante es que se haga con amor, con dedicación y con la conciencia de que estamos trabajando para el reino eterno de Dios. En cuanto al siervo infiel, este nos sirve como advertencia sobre los peligros de vivir en la autocomplacencia. La actitud del siervo que se deja llevar por la comodidad, que se siente seguro de sí mismo y que se olvida de su responsabilidad. Es un reflejo de cómo, en ocasiones, podemos caer en la trampa de vivir sin una verdadera conciencia de lo que implica ser discípulos de Cristo. La tentación de dejar de lado el compromiso con la oración, el servicio y la fidelidad se presenta cada día. Y es nuestra responsabilidad mantenernos alerta y firmes en el seguimiento de Cristo, sabiendo que la vida cristiana es un camino continuo de crecimiento y maduración. Además, esta parábola nos desafía a entender que el juicio no es solo un evento futuro, sino una constante realidad espiritual. Cada día, en nuestras elecciones, estamos manifestando nuestra fidelidad o infidelidad a Dios. No debemos ver el juicio como algo alejado de nosotros, sino como un proceso de discernimiento que ocurre a diario en nuestras vidas. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento se encuentra bajo la luz del juicio de Dios, que es justo, misericordioso y lleno de gracia. La recompensa para el siervo fiel será grande, como se menciona en la parábola. Pero no porque busquemos la recompensa como un fin en sí mismo, sino porque la fidelidad a Dios es el camino hacia la verdadera realización y plenitud. El reino de Dios no es algo que podamos ganar por mérito propio, sino que es un regalo que Dios nos ofrece por su gracia. La vida cristiana, por tanto, no debe ser vivida con el pensamiento de hacer méritos, sino con la confianza de que, al vivir según los principios del reino, estamos participando en la construcción de un mundo nuevo. Un mundo que se cumple con la venida de Cristo. La vigilancia, un llamado a la constancia. En el contexto de la parábola, la vigilancia no es solo un acto puntual, sino un estilo de vida. Jesús nos invita a vivir vigilantes, no como quienes esperan un evento extraordinario o un momento específico, sino como aquellos que están siempre atentos al actuar de Dios en sus vidas. Este estado de vigilancia constante nos exige una disposición de corazón
Que esté siempre lista para responder al llamado de Dios. La fidelidad no es algo que se activa solo en momentos específicos, sino que debe ser una actitud continua y persistente. Un compromiso diario con lo que significa ser un discípulo de Cristo. Ser vigilante también implica tener una percepción espiritual clara y aguda. Significa no dejarnos atrapar por las distracciones del mundo, por la tentación de enfocarnos en lo temporal y olvidarnos de lo eterno. El siervo fiel, al estar vigilante, mantiene su mente y su corazón atentos a lo que Dios quiere de él, reconociendo que cada momento de la vida es una oportunidad para vivir en armonía con la voluntad divina. La vigilancia no se limita solo a la acción, sino también a la interioridad, al cuidado de nuestro corazón, donde nacen las decisiones más importantes. En conclusión, el llamado a vivir en vigilancia es un llamado profundo y transformador que abarca cada aspecto de nuestra vida cristiana. Nos invita a ser conscientes, a estar alertas a la presencia de Dios, a no perdernos en las distracciones temporales del mundo, sino a vivir con un propósito claro y eterno. La vigilancia no es un simple estado de espera pasiva, sino una vida activa y comprometida que refleja nuestra fe y esperanza en Cristo. Es una invitación a vivir con la certeza de que lo que hacemos hoy tiene un impacto eterno. Vivir vigilantes significa estar despiertos, ser disciplinados y vivir con un gozo profundo que proviene de la esperanza en el regreso de nuestro Señor. Además, nos llama a estar juntos como comunidad, apoyándonos mutuamente en el camino, siendo luz para un mundo que necesita la verdad y la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. La vigilancia, entendida de esta manera, no es un peso, sino una bendición. Nos permite vivir en la libertad y la paz que Dios nos ofrece, aún en medio de las pruebas. Nos da propósito y dirección, nos mantiene firmes en la fe y nos permite ser testigos vivos de su amor. Así, vivir vigilantes no solo es un mandato, sino un privilegio que nos permite caminar con la certeza de que, al final, el reino de Dios se manifestará en toda su gloria. Este llamado a la vigilancia es, entonces, un recordatorio constante de que no estamos solos, que tenemos un propósito que trasciende nuestras circunstancias inmediatas, y que nuestra vida, aunque llena de desafíos, está anclada en una esperanza que nunca decepciona. Vivir vigilantes es vivir con ojos fijos en Cristo, en su obra redentora y en la promesa de su retorno glorioso. Por lo tanto, como cristianos, estamos llamados no solo a esperar, sino a actuar en esa espera, a vivir con una fe activa, a ser testigos del reino, a vivir como aquellos que saben que lo que estamos viviendo ahora es solo una preparación para algo mucho más grande y eterno. La vigilancia es un estilo de vida que nos da dirección, paz y esperanza, y nos permite experimentar la plenitud del propósito que Dios tiene para nosotros. Que podamos vivir cada día en la anticipación de su regreso, siendo fieles en cada momento, y viviendo en la alegría y la paz que solo Él puede ofrecer. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel.
Deseándote un día lleno de bendiciones.